de los vinculados trabajos relacionados al COVID, ¿no? Entonces vamos a hacer la interpretación estadística de los avances y propuestas de investigación en salud de pandemia por COVID-19. Y obviamente lo que vamos a realizar en este pequeño conversatorio, primero, establecer algunas bases de la estadística y segundo, entrar a revisar varios artículos de vigencia de los que están publicados en estos últimos días y ver la validez en lo que corresponde a la naturaleza estadística, ver la validez en lo que corresponde a, digamos, la calidad de las pruebas y sobre todo ver la validez en lo que nos permite a nosotros hacer la interpretación correcta de la prueba estadística, ¿no? En ese sentido, pues, este pequeño conversatorio está dedicado para valorar si realmente se aplican pruebas adecuadas. Por ejemplo, si uno tiene una variable como promedio de ingresos mensuales o digamos temperatura, la mayoría de los investigadores lo que suele hacer es agruparlos en rangos. Por ejemplo, 10 a 15, 16 a 20, 25 a 30. Y le aplica una prueba de correlación de Spearman de manera ordinal. Bueno, eso está mal, así de sencillo, porque las variables de naturaleza ordinal nacen ordinales y tienen una forma de interpretación en las pruebas, y las variables que son cuantitativas, ya sea continuas o discretas, tienen sus propias pruebas estadísticas. No se transforma hacia un lado ni hacia el otro lado. Si lo transformamos, denota una carencia de métodos estadísticos, una carencia de dominio metodológico y sobre todo pues una alta deficiencia en lo que corresponde a mi posibilidad de ampliarme más allá de las pruebas convencionales. Entonces ya conocen ustedes cuáles son las redes, pero antes que nada, para encontrar dichos artículos, tenemos que saber en dónde encontrarlos y cómo hallarlos. Para eso tenemos que trabajar algunos conceptos generales de búsqueda, ¿no? El uso del entrecomillado, el uso del and, or y not, el uso del truncamiento o el asterisco, que en algunos casos es el dólar, el uso de los paréntesis, que combinado nos puede dar pues toda una facilidad de búsqueda muy importante. Y una vez que hemos encontrado los artículos y seleccionados para el tema que nosotros queremos ver, ya los días anteriores, los grandes expertos en esta área de la metodología, de la búsqueda y de la evidencia clínica nos han ilustrado ya con las formas de cómo entrar, acceder, aproximarnos a investigaciones. Yo solamente voy a rematar con algunos pequeños detalles, ¿no? Vamos a trabajar los operadores booleanos, ¿no? Que el primero es el AND o la intersección. El segundo, el OR o la unión, quiere decir que va a constituir de ambas variables todo lo que yo necesite. Por ejemplo, acá va a buscar cáncer o pulmón, en el anterior solamente cáncer de pulmón intersectado, y en el último todos los cánceres menos el de pulmón, ¿no? Entonces, obviamente, como vemos aquí, los operadores booleanos van a ser tres. La mayoría de los que nosotros utilizamos está concentrado en el AND, porque nosotros queremos normalmente una intersección. No queremos una parcialización sobre uno u otro. Bueno, acá está el resumen de los operadores booleanos, básicamente. Y, bueno, a esto nos recuerda las teorías de conjuntos, ¿no? Teorías de conjuntos sobre el tema de intersección, que es el AND, la unión, que es el OR, y la diferencia, que es el NOT, ¿no? Y entonces así podemos ver esas expresiones. Sin embargo, no son las únicas. Tenemos expresiones de proximidad, por ejemplo, el near. Cualquier cosa que se acerque del cáncer y que esté próximo a pulmón. No necesariamente que se considere el AND, sino que tenga proximidad. Por ejemplo, cáncer lobar, cáncer lobular, cáncer bronquial, cáncer de broncoprimario, secundario, cáncer parenquimal inferior, cáncer parenquimal superior, no necesariamente pulmón. Entonces el NEAR te va a aproximar básicamente aquellos términos muy cercanos a la utilización o no de este stop words que está uniendo una condición con la otra. Podemos trabajar también el truncamiento biblio con el asterisco, por ejemplo, que nos va a permitir el asterisco poder ampliar. Pero ojo, no es que vayan solamente 3 o 4 letras, ¿ah? El asterisco se usa cuando tenemos el término raíz y sabemos cuál es el radical. Por ejemplo, biblio, ya sea con asterisco para el caso de PubMed, ya sea con dólar para el caso de Lilacs, ya sea para paréntesis, que diga para signo de interrogación en el caso de Medscape, y el signo de admiración que es para el caso de la Web of Science.
O sea, cualquiera de estos es el truncamiento, la posibilidad de tener el término raíz para ampliar la posibilidad de búsqueda. Por ejemplo, bibliotecólogo, ¿no? Biblioteca, bibliotecología, etcétera. Todas las condiciones que estarían vinculadas a esta situación. Y finalmente la comparación. La comparación podemos utilizar el menos, podemos utilizar el más, podemos utilizar el menor, el mayor, el igual, el mayor igual, el menor igual o la diferencia. Son elementos que están vinculados pues a la comparación de dos proporciones. Por ejemplo, podemos tener cáncer de pulmón, cáncer and pulmón, cierras paréntesis o cierras comillas, diferencia, no cáncer and bronquios y cierras paréntesis o cierras comillas. Entonces ahí puedes ir combinando cualquiera de estas posibilidades. Y bueno, y son bases de datos lo que vamos a revisar. Esto no se va a encontrar navegando por internet, no se va a encontrar en Google. Directamente Google tiene una fuente de datos muy importante, pero es hace muy poco que Google Académico está teniendo pues acceso a bases de datos del Open Journal System, el OJS. Y cuando hablamos de la apertura del OJS o el Open Journal System, estamos hablando de la posibilidad de entrar un poquito más allá de la literatura convencional que se encuentra pues en bibliotecas de repositorios clásicos como Alicia, sino que va más allá y encontramos a repositorios que se van abriendo. Mientras estos repositorios por la pandemia se han abierto, el Google Académico ha mejorado su calidad. Fuera de la pandemia, estos repositorios han estado cerrados, por lo tanto la calidad del Google Académico ha sido muy baja, porque estos repositorios, estas bases de datos son de paga. Una de las bases de datos de paga que está abierta es, por ejemplo, el Science Direct, en la cual podemos tener la posibilidad de incluso encontrar artículos a muy bajo costo o gratuitos. Otras de las que está completamente abierta o se ha abierto durante una época de la pandemia, al menos hasta el año pasado, ha sido el JSTOR, ¿no? Pero otras todavía mantienen su situación o condición de paga. Entonces, en la medida que se abren estas bases de datos, pues alimentan al Google Académico para que funcione. Pero cuando no haya pandemia, las bases de datos que son privadas simplemente cierran sus puertas y están orientadas básicamente a una venta y una sobrevivencia de dichas literaturas de dicha base de datos a las universidades o a las fuentes que las pueden consumir para su subsistencia. Eso implica pues que estas bases de datos son de paga. Asumimos que después de la pandemia la calidad del Google Académico bajaría pues a menos del 1% lo que hoy en día está, ¿no? Justo que se ha abierto por esta condición que les explico. Hay diferentes bases de datos, ¿no? Que son científicas, académicas, tecnológicas, periodísticas, estadísticas, económicas, jurídicas y culturales. La única que tiene todo esto es ProQuest. La mayoría de las otras bases de datos son estadísticas o científicas académicas, como por ejemplo PubMed, Medline, Lilacs, SCL, ¿no? Bueno, acá tenemos las multidisciplinarias, que son bases que recopilan pues literatura científica de un nivel internacional, ¿no? Tenemos la EASY, que es la precursora de la Web Science. Tenemos Scopus, y son ambas bases de datos hasta el momento, a pesar de la pandemia y todo, cerradas y de paga y de muy alto costo. Disciplinares, como el caso de Medline, que es el insumo principal del PubMed. Medline es una base de datos que tiene más o menos 90-95% de constitución del PubMed, y que el PubMed es un mega spider que logra recolectar información del Medline, pero también del GenBank, ¿no? Y de otras bases de GenBank, ¿no? Y otras bases de datos importantes que alimentan esta fuente. Bueno, esa es la más destacada ahí. A nivel de España y Latinoamérica está el Dialnet, ¿no? Tenemos el CSIC, ¿no? Del IME, el ISOC y el ICIT. En América Latina, ese sí, el Latin Index, que son dos bases fundamentales. Y el TCEO, ¿no? También a nivel de los ministerios de educación de la Unión Europea. Aquí vemos a nivel de Perú, base de datos, por ejemplo, muy importantes que se pueden acceder, como por ejemplo el SIS Publication, SIS Archives, ACM Digital Library, el ANA Journal, el AAP Complete. Tenemos también el APS Physicans, ¿no? El RStore, el ASME. Tenemos el ASTOM, la Bloomberg, el Cambridge University Affairs, la EBSCO, Host, Database,
El EBSCO Research Database es lo que van a utilizar ustedes. Tenemos el Emerald Insight. Tenemos el Fookster Finder, ¿no? Tenemos además el Online, el iExplore, el Journal Citation Reports, la IAP Science, la JOB, la JSTOR Archive, que es otra fuente de datos muy importante. Todo lo que está marcado es muy importante, ¿no? Tenemos luego la WorkScluver, la MatchINet, la Nature, que por tener más o menos unas 40, 45 revistas, tiene su propio repositorio independiente. La Oxford Journals, la ProQuest, que es la que le comentaba, es la única base de datos más completa en todo. La famosa SAGE para el área de medicina y ciencia de la salud. Science Magazine, también de ciencia de la salud. Science Direct, que es la que le comentaba hace un rato. Las Skyval. Science Finder. Science Finder. Scopus, que es otra importante. Springer, no lo he subrayado, pero es la que tiene la mayor cantidad de libros, la mayor cantidad de libros en el escenario, ¿no? El Springer es fundamental porque se dice que un libro que no está en Springer es un libro que no tiene calidad mundial. Tenemos la Taylor and Francis Journal, la Bilex, la Web Science y la Wiley Online Library, ¿no? Como vemos, señores, son diferentes bases de datos sobre las cuales nosotros podemos encontrar artículos científicos correspondientes y poder sacarlos y evaluarlos correspondientemente, ¿no? Una vez que tenemos los artículos científicos, de preferencia artículos originales, no reconstrucción, vamos a aplicar pues las técnicas estadísticas para poder determinar si es que estos artículos realmente cumplen con la calidad. Y para eso, pues, vamos a tener una primera opción. La primera opción que trabajamos es la estadística paramétrica. Cuando hablamos de la estadística paramétrica, hablamos de parámetros. Y si decimos parámetros, estamos diciendo de aquellos que permiten cálculo de cifras exactas. Un segundo, por favor. Está bajando la batería. Cifras exactas. Cuando hablamos entonces de cifras exactas, estamos hablando pues de numéricas, de variables de naturaleza numérica. Estamos entonces hablando de variables cuantitativas, ya sea continuas o ya sea discretas. Y si hablamos de variables cuantitativas, obviamente vamos a aplicar lo que corresponde a la estadística paramétrica. Entonces es fundamental conocer que estas pruebas se aplican para números. Los conceptos son bien simples, ¿no? Tenemos un grupo 1 y un grupo 2 muestras de la misma población. Y para eso vamos a aplicar homogeneidad de varianzas. Esto nos va a permitir a nosotros encontrar la probabilidad del error, quiere decir rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis alterna. ¿Y por qué probabilidad? Por la sencilla razón que tenemos que tener la probabilidad de que ocurran estos supuestos. Los supuestos fundamentales son independencia de observaciones, variables de distribuciones normales, homogeneidad de varianzas entre grupos, variables medidas en escala de intervalo y efectos aditivos de la fuente de varianza. Quiere decir que si yo tengo un grupo comparado con otro grupo y comparado con un tercer grupo, yo voy a calcular, por ejemplo, el promedio de peso de las personas que participan en un programa de deporte entre el grupo 1, 2 y 3, y al compararlos, yo voy a comparar su media y su desviación estándar. Y si elevo la desviación estándar al cuadrado, se denomina varianza. Yo cuando analizo sus desviaciones estándar al cuadrado, son varianzas que yo voy a comparar entre los grupos, ya que es muy importante la desviación estándar asociada al promedio, pero también es más importante aún la varianza asociada al promedio. Entonces, lo que es el análisis de varianza es eso, analizar las varianzas para determinar si es que hay independencia de observaciones, si hay distribuciones normales, homogeneidad, escala de intervalo y efectos aditivos. Si nosotros encontramos que hay diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Por lo tanto, la prueba de análisis de varianza nos va a servir. ¿Y cuál es el estadístico que utiliza dicha prueba? Es un experimento simple, ¿no? Es un experimento simple, esta prueba de análisis de varianza. Y básicamente lo que hace
es comparar 3 niveles, 3 grupos, como les estaba explicando ya. Un grupo 1, al cual le podemos aplicar un experimento. Un grupo 2, un experimento B. Y un grupo 3, un gol estándar. Por ejemplo, un grupo 1. En el grupo 1 nosotros le vamos a aplicar, digamos, a ver, una dieta rica en... no, una dieta más ácido fólico a un grupo de niños. En el grupo 2, una dieta más sulfato ferroso. Y un grupo 3, una dieta con alimentación balanceada, rica en hierro. Por ejemplo, hígado diario. ¿Ya? Entonces comparamos, tenemos el grupo experimental 1 con ácido fólico, el grupo experimental 2 con sulfato ferroso y el grupo control 3, que es gol estándar, es con una dieta rica en hierro, un hígado de pollo. Hago la comparación del promedio de hemoglobina de cada uno de los grupos tras 6 meses de intervención. Entonces yo comparo el grupo 1, el grupo 2 experimental versus el grupo 3, que es un gol estándar, un grupo control. En ese sentido yo tengo 3 niveles de comparación y es ahí donde se aplica el análisis de varianza, es ahí donde se aplica el coeficiente F. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de variabilidad? El tratamiento X. Entre los sujetos O1, O2 y O3. Y el error, que es un error intrasujeto, dentro de 1, dentro de 2 y dentro de 3. Lo que busca la prueba es hacer la comparabilidad entre ambos grupos de los promedios, de la desviación estándar y de las varianzas. Por eso, ¿qué hacemos? Se hacen 2 procedimientos. Un procedimiento se llama suma de cuadrados. Otro procedimiento, media cuadrática, y finalmente calculamos el coeficiente F. No lo voy a explicar matemáticamente porque hay que derivar e integrar bastante para hacer el cálculo de la fórmula. O simplemente utilizar una prueba estadística pertinente, como el SPSS, el STAT, el Minitab, o el R si es que está bien programado. Entonces lo que hacemos es buscar una suma de cuadrados. En una suma de cuadrados primero vamos a tener, ¿no?, la sumatoria del promedio, ¿no?, del promedio menos m al cuadrado. Acá tenemos, ¿no?, luego entre sujetos e intrasujetos, ¿no?, entre sujetos e intrasujetos. Luego tenemos la sumatoria, ¿no?, de la media cuadrática, ¿no?, del grupo G menos la media cuadrática del grupo T, todo al cuadrado. Luego intrasujetos, la sumatoria del promedio inicial menos la media cuadrática del grupo G al cuadrado. Entonces, la media cuadrática, ¿cómo se va a trabajar? Intra y extrasujeto. Intra y entre sujetos. Haciendo parecido a lo anterior, la sumatoria de la media cuadrática de G menos media cuadrática de T, todo al cuadrado sobre K menos 1. Y intrasujeto, la sumatoria de el promedio inicial menos la media cuadrática de G, todo al cuadrado entre K por N menos 1. Y con esto calculamos, pues, el coeficiente G, ¿no? Calculamos, pues, simplemente la media cuadrática sobre la suma de cuadrados, la media cuadrática que es entre sujetos e intrasujetos. Y con esto tenemos la prueba F. Y esa prueba F no es la prueba de lamento, sino es la prueba estadística que acompaña al análisis de varianza, ¿no? Entonces, y eso se usa básicamente en el análisis de varianza, muy simple, ¿no? Entonces, que quede el concepto duro en su cabeza, en ustedes, que lo que tenemos que hacer es comparar en 3 grupos, 2 experimentos con un gol estándar. O simplemente comparar 3 promedios en 3 grupos diferentes, cualquiera sea su utilidad. Ahora tenemos una pruebita interesante que es el diseño entre sujetos. Ya habíamos visto el análisis de varianza que es en 3 grupos, ¿no? Vamos a ver el diseño entre sujetos 3x3. Por ejemplo, acá tenemos un grupo A y un grupo B. Este grupo B tiene un subgrupo B1, B2, B3. Este grupo A tiene un subgrupo A1, A2, A3. Por ejemplo, acá tenemos B. Este B1 es, por ejemplo, que se le va a dar sulfato ferroso. Este B2 se le va a dar ácido fólico y este B3 hígado de pollo. Pero tenemos acá niños de 6 meses a 2 años, niños de 2 años un día a 3 años y medio, y acá niños de 3 años y medio a 5 años. Y hacemos las comparaciones. Tenemos 3 grupos y 3 intervenciones, o 2 intervenciones con gol estándar. Y eso sería la prueba de 3x3, ¿no?
Entonces, ¿qué vamos a trabajar aquí? Algo muy sencillo, ¿no? Se va a trabajar muy sencillo. Se va a trabajar, en primer lugar, acá tenemos la fuente, ¿no? A, B y A más B, ¿no? Cuando nosotros vemos esto, lo que nos interesa a nosotros es el A y el B, con sus diferentes variaciones. Entonces tenemos, es el A, el B, luego el A más B, luego el error, el total y el total corregido. Se hacen sumas de cuadrados, como hemos visto hace un ratito. Luego se hacen las medias cuadráticas, como hemos visto hace un rato. Se calculan sus grados de libertad, su prueba F y su significancia estadística. Entonces, cuando tenemos nosotros la significancia estadística, nos va a denotar la eficacia de A, la eficacia de B, la eficacia de la permutación de A con B, ¿no? Y podemos tener ahí una demostración en una prueba de 3×3, los resultados de un diseño, como les explicaba aquí, entre sujetos. Ahora vamos a ver un diseño, bueno, y acá está, miren cómo se comporta, ¿no? Si nosotros tenemos las medias, ¿no?, del grupo 1, las medias del grupo 2 y las medias del grupo 3, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, la distribución. Esto es A y esto es B. ¿Cómo se va comportando A respecto a B? Su primera intersección. A respecto a B en su primera intersección. Y así vamos permutando todas sus intersecciones. Entonces acá tenemos el comportamiento de A respecto de B, otro comportamiento de A respecto de B y otro comportamiento de A respecto de B. Como verán, son 3 intervenciones, 3 medidas de A y 3 medidas de B, tal y como lo podemos observar aquí en esta tabla. Y la graficamos en esta representación para ver cómo se relaciona la variable A en función de la variable B con su comparación de medias. ¿En qué? Entre sujetos. Ahora vamos a verlo cómo es intrasujeto. Y el intrasujeto es un diseño muy aplicado, muy interesante cuando nosotros queremos medir medidas repetidas, sobre todo cuando queremos hacer un experimento y queremos hacer una investigación y no hay sujetos de control. Esto quiere decir que los sujetos de control son escasos, son carentes o simplemente no es ético tener un grupo de control. Por ejemplo, durante la pandemia a un grupo de gente le ha dado cáncer y ha recibido un promedio de tratamientos. No hay un promedio de grupo de control de gente sin cáncer o que diga, o sin pandemia, ¿no? Entonces podríamos tener un sujeto de control sin cáncer. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos ver el efecto de la pandemia en la mortalidad de pacientes con cáncer, ¿no? No va a haber un grupo con pandemia sin pandemia. Es imposible tener grupo control sin pandemia porque hubo pandemia en todo sitio. Entonces, en esos casos donde no podemos encontrar un comparador, un grupo control, se usa el diseño intrasujeto. Y más o menos es de la siguiente forma, ¿no? El mismo A se descompone en A1, A2, A3. Los mismos sujetos se les hace evoluciones en 3 medidas repetidas o más medidas repetidas. El sujeto 1 se le mide en una instancia 1 basal, se le da un tratamiento y se ve su respuesta, se da otro tratamiento, se ve su respuesta. Al sujeto 2 también, por ejemplo, aquí se le da hígado de pollo y se ve su comportamiento. Luego se le da sulfato ferroso, se ve su comportamiento de la hemoglobina y luego se da ácido fólico y se ve el comportamiento de la hemoglobina. Entonces tenemos según un mismo sujeto, a nivel evolutivo, a nivel secuencial, cómo va a ir cambiando, ¿no? Respecto al tratamiento. ¿Y cómo sería el esquema a nivel de diseño intrasujeto? Bien, bien simple. Tenemos un factorial, 1 y un error. Tenemos una suma de cuadrados, tenemos grados de libertad, al igual que en todos los casos una media cuadrática, el cálculo de la prueba F y la significancia estadística. Acá el cálculo del factorial es muy importante, porque vamos a tener que reducir a una unidad factorial la intervención intrasujeto, ¿no? Como dice acá, intrasujeto. Bueno, eso se hace con el diagrama de Bartlett, ¿no? Con la máxima esfericidad de Bartlett dentro del cálculo factorial. Pero ahorita solamente quiero que tengan el concepto general. Luego tenemos los diseños mixtos. El diseño 5×2, por ejemplo. En el caso de los diseños mixtos 5×2 tenemos dos situaciones. Tenemos, por ejemplo, acá tenemos un grupo 1
por ejemplo, niños de 6 meses a 2 años, y un grupo 2, niños de 2 años, un día a 5 años. Y acá tenemos, por ejemplo, un tratamiento 1, en la cual vamos a darle, por decir, hígado de pollo. Un tratamiento 2, sulfato ferroso. Un tratamiento 3, ácido fólico. Un tratamiento 4, ácido fólico más sulfato ferroso. Y un tratamiento 5, ácido fólico más sulfato ferroso más hígado de pollo. Combinamos tratamiento, por eso se denomina combinamos situaciones. Es mixto. Combinan tanto la naturaleza de la característica de la población como la naturaleza del experimento comparado. Y acá vamos a calcular una factorial 1, una factorial 1A', en la cual vamos a tener, igual que en todos los casos, una fuente que es esta factorial, su error respectivo, la suma de cuadrados, grados de libertad, media cuadrática, la prueba F y la significancia estadística. Lo que se espera es que la significancia estadística esté asociada a la factorial 1, ¿no? Y como veremos aquí, la factorial 1 pues está vinculada a la eficacia del tratamiento en un grupo, principalmente con comparación a otro, porque nuestra hipótesis es que un grupo responde mejor que otro. Estos trabajos se hicieron muchos durante la pandemia, exclusivamente en el grupo del adulto mayor, donde la factorial 1 respondía pues de que el adulto mayor que recibía, que tenía un contagio de COVID, pues tenía mayor probabilidad de morir que el grupo de la factorial convencional, que es el grupo de los jóvenes. Y obviamente se encontró estas probabilidades muy altas para morir en el adulto mayor versus que en el joven no había significancia, ¿no? Muy bien, y acá se hace pues las sumas de cuadrados, la media cuadrática, los grados de libertad, la prueba F, y al final tenemos pues la significancia. Vamos a hablar ahora un poquito de los diseños experimentales propiamente dicho, ¿no? Todo lo anterior se puede aplicar como prueba estadística, tanto para experimentos como trabajos de cohortes, casos y controles, con diferente naturaleza de diseño. Solamente su idea es comparar medias, porque es una prueba paramétrica. La prueba paramétrica compara promedios o compara medianas. Y su naturaleza es analizar, ya sea en trabajos, casos y controles, cohortes, perspectivas históricas, cohortes retrospectivas, cohortes ambiperspectivas, experimentos, dichas pruebas. Pero ya cuando diseñamos experimentos, hay que tener en cuenta que tenemos que tener un número suficiente de casos por celda, controlar las variables extrañas y maximizar el efecto de los tratamientos. Esto es muy importante que deban saber ustedes, porque cuando nosotros hablamos de un experimento tenemos que minimizar el error. Cuando hablamos de minimizar el error, tenemos que decir de que tienen que haber características muy importantes en los criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Esto significa que los criterios de inclusión, exclusión y eliminación pues deben estar relacionados con deben estar relacionados con la selección de una muestra homogénea, que pertenece a una población homogénea. Entonces, si nosotros tenemos una población homogénea, reducimos el error de las variables intervinientes. Pero además, si tenemos un test, una prueba, un cuestionario, una encuesta, una guía de observación, que primero ha sido validada por expertos, con el test de Aiken, con la B de Aiken, H de Aiken, R de Aiken, y que luego de validarlas con 10 jueces, con 10 expertos, nos da una significancia por encima del 0,75, o sea, una veracidad, una fiabilidad por encima del 0,75, o sea, 0,76 para arriba, y luego de eso aplicar un estudio piloto dentro de la cual con 10 a 20 fichas aplicadas procesamos, ya sea con diferentes pruebas de fiabilidad, ya sea alfa de Cronbach, ya sea, por ejemplo, el test de la beta de Rajo, por ejemplo, el test de Chebyshev, ¿no? O algunas otras pruebas, como por ejemplo, lo que es las correlaciones parciales o las reducciones factoriales para preguntas alternas. Entonces nosotros estadísticamente podemos validar también ese instrumento. Y así hemos reducido la fuente extraña, la variable de error. Pero además hay otras fuentes de error. El error del instrumento ya está corregido. El error de la población, por criterio de inclusión, exclusión, eliminación, estaría corregido. Pero falta el error del observador. ¿Qué pasa si nosotros no hemos entrenado a nuestros encuestadores o no hemos entrenado a nuestras personas que van a pesar
¿no?, a los niños para sacar un valor de media. Por ejemplo, en el año 2006 participé de un proyecto del Instituto de Investigación Nutricional, un trabajo hecho con la Universidad Johns Hopkins, y el investigador para Perú era Robert Black, ¿no? Y en esta investigación que trabajamos con el IEN, tuvimos que entrenar a enfermeras para que pesen y tallen a los niños. Primero hicimos una mirada para ver si había fuente de error en la medición. Entonces, algunas enfermeras medían a los niños, digamos, desde el talón a la cabeza, sin estirarlo, al natural. Otras presionaban las rodillas y lo comprimían contra la tabla de medición y daban otro valor. Otras los pesaban desnudos, otras con todo y pañal, ropa incluida. Otras los pesaban con el niño con la cabeza totalmente libre de movimiento. Entonces, habían fallas hasta 2.8 centímetros de diferencia. Porque si le pones el pañal, el niño va a engostar su longitud. Si no presionas las rodillas sobre la tabla de medición, no va a extenderse el niño y va a estar semiflexionada las rodillas y va a salir una medición menor. Si el niño está moviendo su cabeza libremente, pues va a salir una flexión menor porque va a una medición menor porque va a flexionar el cuello. Entonces había que tener la cara fija, cabeza fija con las manos de la mamá, había que estar el niño desnudo, los glúteos totalmente cimentados en el medidor y las rodillas deflexionadas, presionadas con las manos sobre la tabla de medición y las plantas de los pies perpendiculares al medidor del otro lado. Entonces, fíjense solamente el hecho de pesar a un niño, cuánto sesgo puede originar si es que no hay una calibración del sesgo del observador, ¿no? Es fundamental esto. Ahora, ¿qué pasa con el sesgo del observador, ¿no? A veces esto es una medición, esto es exacto, esto es matemática. Ahora imagínense una entrevista donde le preguntas a alguien sobre estrés, donde le preguntas a alguien sobre, por ejemplo, sus conflictos interpersonales, donde le preguntas a alguien sobre su nivel de depresión, o donde le preguntas de repente sobre sus síntomas gástricos, sus signos. Por ejemplo, ¿le duele el estómago? Sí. Mucho, 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 poco, poco, poco. Muchazo. Y le pones mucho. Pero ¿así será? No, no, obviamente no es comparable, es ilógico. Le tienes que poner una escala visual del dolor. Hay escalas con caritas, hay escala con signos, hay escala con reglas, y de acuerdo a eso tienes que hacerlo señalar cuál es el dolor que siente, para sacar lo más objetivablemente posible ese dato. Entonces las variables extrañas hay que reducirles el error. Eso es muy importante. Hay que maximizar también el efecto de los tratamientos. Para eso, pues, el tratamiento debe ser preciso, debe ser bien diseñado, no debe tener error, debe ser administrado de manera correcta, debe ser trabajado de manera idónea y debe ser aplicado en los mismos horarios, en la misma condición, ¿no? A las mismas personas, ¿no? Y estas personas, si abandonan el tratamiento, si no toman un medicamento, si se olvidan un día, si se salen voluntariamente, si se van de viaje y vuelven, ya saldrían del estudio. Por eso no podemos maximizar el efecto de los tratamientos. La única manera de maximizarlos es tener un control absoluto de estas variables. Las comparaciones POT-HOT. Las comparaciones POT-HOT son muy importantes porque su finalidad es analizar las diferencias entre niveles de una variable independiente. Entonces aquí es muy importante, ¿no? Tenemos una variable independiente en 3 niveles, por ejemplo. Tu rendimiento académico con 3 niveles de concentración. Nivel A1, A2, A3. ¿Qué rendimiento académico tienes? De acuerdo a 3 niveles de concentración. Hay personas que son hiperconcentradas, personas que son ligeramente distraídas, o personas como yo, que se distraen totalmente al mínimo ruido, a la mínima sensación, que es personas que andan distraídas por completo y prácticamente para prestar atención a una clase les es muy complicado, rápidamente distraíbles. Entonces tenemos 3 tipos de atención diferentes y relaciones con el rendimiento académico. Entonces acá tenemos 3 niveles o 3 niveles del dolor y su relación con la colaboración o la rapidez del parto.
Las personas que le duele poco, las personas que le duele regular, y las personas que le duele mucho en el parto, ¿no? Y cómo, cuán rápido y a qué velocidad, con qué facilidad sale el niño. Entonces acá tenemos estas variables con 3 o más niveles de la variable independiente. Y vamos a aplicar pruebas estadísticas como por ejemplo la prueba de Sheff o la prueba de Bonferroni, ¿no? Que también lo usamos mucho, la prueba de Bonferroni para el caso de cálculos de mortalidad, ¿no? Al igual que las pruebas de Kaplan-Meier o regresiones de Cox. Pero en este caso, la prueba de Bonferroni también lo podemos usar para esto que estamos conversando, ¿no? Luego tenemos el ANCOVA. Así como había una ANOVA, tenemos un ANCOVA. El ANCOVA es el análisis de la covarianza. ¿Y qué es el análisis de la covarianza? ¿Qué es el análisis de la covarianza? No es otra cosa de la covariación. Y esta covariación implica una mixtura, un análisis que combina la varianza con análisis de regresión. Así como la regresión logística combina el chi cuadrado, que es la comparación de proporciones, con el análisis de regresión, la covarianza o el ANCOVA lo que permite es combinar el análisis de varianza con el análisis de la regresión. ¿Qué es el análisis de varianza? La comparación de 3 grupos, 3 promedios, como lo habíamos hablado hace un rato. ¿Qué es el análisis de regresión? Bien sencillo de entenderlo. Usted, por ejemplo, tiene su edad y tiene su peso. A los 16 años, usted tenía 16 años de edad, 50 kilos de peso. A los 20 años, ¿no? 60 kilos de peso. A los 30 años, 75 kilos de peso. A los 40 años, 89 kilos de peso, 90. Entonces habrá una regresión. Cuando vean, escuchan el término de regresión, acuérdense, eje de abscisas, eje de ordenadas. Eje X, eje Y. Función, una recta en el espacio. Plano cartesiano. Eso es un análisis de regresión. Una función, por ejemplo, x cuadrado es igual a 2x, f de x, la función es igual a 2x cuadrado más 3x más 2, por ejemplo. ¿Okay? Entonces tenemos una función que puede ser cuadrática, cúbica, logarítmica, antilogarítmica, o simplemente lineal, con una x simple. Entonces la combinación, ¿no?, del análisis de varianza con ese análisis de regresión me da un ANCOVA, un análisis de covarianza. Su finalidad es controlar estadísticamente las variables extrañas. Utilizamos nosotros el ANCOVA para eliminar el sesgo de aquellas variables contaminantes o variables intervinientes. Señores, acuérdense que las variables intervinientes en un proyecto de investigación científica que se respete de llamarse proyecto de investigación científica no existen. No existen variables intervinientes en la investigación científica, porque por cada variable interviniente tienes que aplicarle un controlador. Por ejemplo, si es un experimento y tienes una variable interviniente difícil de manejar, harás un diseño de bloques aleatorios. Pero si tienes 2 variables intervinientes que son muy difíciles de manejar y que puedes agruparlas solamente en grandes grupos, aplicarás como máximo un diseño cuadrado latino. Pero si tienes más variables intervinientes, el trabajo se llama desorden, incoherencia, mal diseño, no sabes de metodología, hubo mala asesoría, no leíste artículos, no te metiste a la investigación, no sabes investigar. O sea, no pueden haber variables intervinientes en una investigación. Está exenta de ser posible la utilización de variables intervinientes. Todo diseño de investigación lo que trata es minimizar, reducir y eliminar las variables intervinientes. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, la covariable, ¿no? La covariable, ¿no?, que es una variable extraña, la podemos controlar con una covarianza. Es una variable correlacionada con la variable dependiente. Es una variable YAPA. Es una variable que se camufló. Pero ojo, no se camufló porque quiere, sino porque es imposible de controlar. Por ejemplo, tú estás aplicando un trabajo de investigación dentro de la cual quieres ver un tratamiento, un efecto, pero hay una variable que va a ser imposible de manejarla. Imposible. Esa variable, por ejemplo, puede ser el nivel económico, ¿no? Porque tienes muy pocos pacientes que están respondiendo ante un tratamiento y tienen una respuesta, tienes un promedio de linfocitos T4 que circulan en sangre, pero hay una variable que tú no puedes determinar, por ejemplo, su nivel de hemoglobina. No puedes clasificar anémicos y no anémicos. Entonces, simplemente la hemoglobina es muy variante y como es tan variante te puede alterar o distorsionar los resultados. Por eso tienes que aplicar un ANCOVA, porque esa variable está correlacionada. O puedes, por ejemplo, en el caso de un trabajo social, dentro de la cual tú quieres ver el promedio de peso ganado de las personas por el número de horas de ocio al día,
y a veces tienes muy pocas personas de obesidad mórbida para calcular su peso, entonces tienes una variable que no puedes manejarla porque hay muy pocos casos de obesidad mórbida. El Perú no es como en Estados Unidos, que abundan los obesos mórbidos, acá hay muy pocos, entonces, pero tienes una variable que si la quitas, te quedas sin pacientes, que es el ingreso económico, por ejemplo. Entonces tienes que aplicarla como covariable para correlacionar en el ANCOVA, ¿no? Y tener pues esta influencia en la variable dependiente. Entonces, mucho cuidado con un trabajo de investigación, llenarlo, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, que hacen diseños y problemas de investigación donde tienes la variable independiente con la dependiente, luego tienes como 10 otras variables que le llaman variables intervinientes. Yo le digo a mis alumnos, pónganle ahí, por favor, variables de control. No, pero el esquema de la universidad está así. Bueno, para disimular la cosa y no decir que el diseño del proyecto de la universidad está muy mal trabajado y que de repente lo han trabajado hace mucho tiempo y no lo han corregido de acuerdo a las competencias actuales de investigación y tiene deficiencias serias, para no decirle eso, vamos a ponerle así. No le pongas variables intervinientes, ponle variables de control. Quiere decir que todas esas variables que has listado después de tu variable independiente y de tu variable dependiente, vas a controlarlas, o sea, no van a ser variables. No van a ser variables. O sea, vas a excluirlas o vas a mantenerlas en un gol estándar, en un sistema estándar. Por ejemplo, dices, tu variable de control es la edad. Muy bien, tienes de 20 a 25 años. Ya no es tu variable interviniente, está controlada. Muy bien, tu otra variable de control no interviniente es ingreso económico. Perfecto, vas a coger solo las personas que ganen entre el sueldo mínimo y 1.500 soles. El resto no. Es tu variable de control. Porque a veces no podemos cambiar la mentalidad a las personas que durante muchos años vienen investigando mal. Y no podemos cambiarle esa forma de entender las cosas. La única manera, hay que ajustarnos, adecuarnos, o como quien dice, sutilmente poner la verdad dentro de aquello que no está correcto. ¿Y para qué sirven los supuestos de la ANCOVA, no? Porque se basa en los supuestos de la ANOVA, el análisis de varianza y la comparación de promedios, con la diferencia que hay una variable que está fastidiando, una variable que está molestando, y por eso estás haciendo un control de ella, un efecto adicional. Nos ve la homogeneidad del coeficiente de regresión. Su finalidad y su supuesto es la regresión lineal entre la variable dependiente y además una covariante que está influenciando, aparte de la variable independiente. Hay un error experimental también aleatorio que tienes que saber controlarlo, y ese error experimental pues viene como producto de la prueba. Hay un efecto del tratamiento y de la regresión que son aditivos. Acuérdense que todo efecto del tratamiento es sumatorio, ¿no? El efecto de la regresión también es sumatorio. Quiere decir que el efecto de la covarianza va a verse influenciado tanto por el efecto del tratamiento mismo, o sea, de la variable independiente, que sí debe ser sujeto de medida en una sola ANOVA, sin necesidad de ANCOVA, pero como tenemos una variable que molesta, aplicamos un ANCOVA, ¿no? Que es imposible de controlar. Entonces, el efecto de este tratamiento del independiente va a afectar a la covariable y, por lo tanto, va a afectar a la regresión, que es el efecto de la variable dependiente. Y bueno, acá tenemos, pues, como verán ustedes rápidamente, tenemos un tratamiento experimental 1, un tratamiento experimental 2 y un tratamiento contrólogo estándar. Acá puede ser, por ejemplo, volviendo al ejemplo, sulfato ferroso, ácido fólico, y acá tenemos hígado de pollo. Porque no podemos dejar que los niños se mueran de anemia, ¿no? Tenemos que darle un complemento, un suplemento. Y acá tenemos la variable dependiente, muy bien, y la variable independiente es esta, ¿no? Esta que está acá, esta que está aquí. La variable independiente es el experimento. Acá tenemos su variable dependiente, pero acá tenemos nuestra variable fastidiosa, ¿no? Nuestra variable fastidiosa es nuestra covariante, nuestra covariable. En cada uno su covariable. Hay que identificarla y hay que aislarla. Hay que ver su efecto potencial. O sea, imagínate una persona que ponga 18. El otro día he visto un proyecto que me hizo pensar mucho, ¿no? Me hizo pensar mucho sobre qué podemos hacer con el alumno, con el asesor, con los profesores, con la enseñanza. 18 variables intervinientes, ¿no? Es una cosa que te deja triste y deprimido, ¿no? 18 variables intervinientes. O sea, dices, ¿ahí qué hago? No hay forma de hacer nada. De repente ya está perdida la investigación en esos escenarios.
donde realmente no reconocen el espacio correcto. Bueno, y después de esto, pues aplicamos, como en toda regresión, nuestro R cuadrado. Tenemos igualito la sumatoria de cuadrados, ¿no? Sumatoria cuadrática, la media cuadrática, calculamos la fuente, el grado de libertad, la prueba F y la significancia. Como vemos, acá vemos la covarianza. Pero fíjense, el efecto experimental es el principal de la variable independiente. Como les digo yo, hay otro ruido molesto. Le llaman variable 1, variable 2, variable A, variable B. Señores, en la matemática solo hay dos variables, X y Y. X se llama variable independiente, eje de las abscisas. Y se llama variable dependiente, eje de ordenadas. No sé quién se le ocurrió eso, variable A, variable B, variable 1, variable 2. No sé dónde lo han sacado, pero eso no es matemática. Y si no hay matemática, no hay cálculo. Si no hay cálculo, no hay cálculo multivariado o bivariado. Si no hay cálculo multivariado o bivariado, no hay insumos para la estadística. O sea, eso no existe. Es, matemática y estadísticamente no existe. Las variables son independientes y dependientes. Y en el caso ruidoso de una molesta variable que no puedes controlar, una covariable. ¿No? Y entonces así podemos calcular el R cuadrado, que es la influencia de una variable independiente cuantitativa sobre otra variable dependiente cuantitativa, pero con la influencia molesta de una covariable. Y tenemos que acá hay un 76% de influencia entre la variable independiente con la dependiente, ¿no? Con una significancia del efecto del tratamiento. Fíjese, y lo que esperamos, que la covariable no tenga significancia, sea mayor de 0,05, porque si la covariable tiene significancia, quiere decir que la covariable afecta al resultado de la variable dependiente. Siempre esperamos y rezamos que la covariable no tenga eficacia, no tenga influencia. Solo el tratamiento experimental es el que tiene influencia, pero la tenemos que medir para ver este tipo de influencia, para ver si es que contamina o malogra nuestros resultados. Tenemos que controlarla, por eso se llama control de variables. Tenemos que controlarla. Muy bien. Entonces ya conocemos algo de la no paramétrica, de la paramétrica, y ahora vamos a conocer solo algo de la estadística no paramétrica. Solo una pincelada. Estamos dando un esbozo muy general. Cuando hablamos de la estadística no paramétrica, hablamos básicamente de una relación entre variables. Una relación entre variables, por ejemplo, que puede ser dicotómicas, que puede ser politómicas. El grupo más convencional, por ejemplo, es este, ¿no? La relación entre sí y no, y grupos, ¿no? 2 y K, A, B, C y D, para calcular los famosos odds ratio, riesgos relativos, riesgos atribuibles, ¿no? ¿Con qué finalidad? Yo tengo que comparar, acá sería relación, ¿no? Expuesto, no expuesto, enfermo, no enfermo, ¿no? En una variable dicotómica. Pero sin embargo, no solo existen este tipo de variables, existen también las politómicas. ¿Cuál es su empleo? Acá no hay es imposible aplicar la estadística paramétrica, porque acá no se calcula media, no se calcula promedios, medianas, división estándar, estos son porcentajes, son proporciones, son frecuencias simples. Y hay gente que veo que le pone al no 0, al sí 1, le saca promedios, división estándar, los eleva al cuadrado, le saca la varianza, le saca un análisis de varianza. Eso ya no sé qué decir. Sin palabras, simplemente sin palabras. ¿Okay? Entonces, además el inconveniente es que no se ve un efecto de iteración. Como son variables nominales, ordinales, no podemos ver el efecto de la iteración. Acuérdense que cuando nosotros trabajamos diseños experimentales, tenemos el efecto del experimento, el efecto del entorno, ¿no? Y el efecto de la interacción del pretest con el posttest. Quiere decir que la iteración del pretest con el posttest puede tener un efecto contaminante. El efecto de la externalidad puede tener un efecto contaminante. Y el efecto mismo del tratamiento, que es lo que nosotros queremos o esperamos. Son tres efectos. El efecto del tratamiento, el efecto experimental, el efecto de la iteración, ¿no? Y el efecto de la externalidad. Aquí nosotros podemos ver el efecto de la externalidad, pero no podemos ver el efecto de la iteración. Ponte que tú quieres aplicar el nivel de aprendizaje sobre alguna materia entre un pre-test y un post-test, y la persona pues responde preguntas cualitativas para responder sí o no, y su resultado va a ser como logro en proceso, logro alcanzado, ¿no? No vas a poder ver efectos de iteración. Bueno, la relación entre observaciones es básicamente sí o no, y el número son 2 menos K, ¿no? Son los grupos 2 menos K.
como estamos expresando aquí. Entonces, por ejemplo, que tenemos expuesto, no expuesto, enfermo, no enfermo, ¿no? Grupo A, B, C, D, y ahí tenemos nuestra estadística no paramétrica a poder establecer ahí. ¿Qué pasa cuando aplicamos estadística no paramétrica y las muestras están, digamos, relacionadas? Cuando tenemos una muestra relacionadas, por ejemplo, estamos hablando de antes y después. Por ejemplo, o simplemente en el mismo grupo de personas, por ejemplo, es beben alcohol y si tienen episodios de resaca, ¿no? Si no, están relacionadas. En la muestra están relacionadas. Igual, para la práctica numérica también hay casos de muestras relacionadas y no relacionadas, son independientes. Por ejemplo, un independiente vendría a ser, por ejemplo, fumar y ser padres. Son independientes, ahí no hay relación. O, por ejemplo, grado de instrucción y violencia. Ahí son independientes, no son relacionadas. ¿Ok? Relacionadas es cuando están directamente en una misma categoría previa que continúa con una subsecuente. Pero cuando hablamos de independientes es que son variables aisladas, pero que pueden mostrar diferencia significativa y por lo tanto influencia estadística, sí. Es el resultado del hallazgo posterior. Pero acá cuando hablamos de las muestras relacionadas hablamos de la consecución. ¿No? La consecución. Primero bebes, luego estás borracho. Bebes, no bebes, con resaca, sin resaca. Hay una consecución. Son muestras relacionadas. No va a haber un grupo control, ¿no? Va a haber sobre el mismo caso, beber, no beber, se continúa con tienes resaca, no tienes resaca. Son el mismo grupo. Son los mismos grupos analizados. Entonces acá tenemos el Magnimar, que es básicamente el diseño antes-después. Por ejemplo, con tratamientos. Te damos, ¿no? Por ejemplo, hidroxicloroquina, te agravaste o estás igual con COVID. Las variables se dicotomizan, ¿no? Pueden trabajarse de a nivel nominales o ordinales, pero la cosa es que tienen que estar dicotomizadas, solo dos opciones. Sí o no, expuesto o no expuesto, enfermo o no enfermo. Se aplican rangos, que son los rangos de Wisconsin, ¿no? A diferencia de pares de puntuaciones, por ejemplo, lo que es en test actitudinales, se aplica mucho esto. Y también se pueden aplicar para variables ordinales. Aquí se usa mucho una pruebita que no, lamentablemente, la veo que la usen demasiado, está escondida en el SPSS, en el STATA no la he encontrado, en el Minitab tampoco la he encontrado, en el R hay que hacer unos 10 días de programación para tener la prueba de Walsh, ¿no? Entonces es una prueba un poquito compleja, pero que sí está en algunos programas potentes. Esta, por ejemplo, es una variable de intervalo con n menor a 15. Se utiliza siempre para muestras relacionadas con n menor a 15. Sabíamos que cuando n menor a 15 se da en el caso de la TD Student, hay pruebas como la TD Student que puede trabajarse en este caso, ¿no? 15 casos, 15 controles para calcular medias en estadística paramétrica. Pero aquí la prueba de Walsh soluciona la situación en estadística no paramétrica. Cuando tenemos dos muestras independientes, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros vemos? Tenemos un grupo 1, un grupo 2, totalmente diferentes. Y tienes un resultado positivo y negativo, ¿no? Tenemos una frecuencia de A, una frecuencia de B, una frecuencia de C, una frecuencia de D. Pero lo interesante aquí es que, por ejemplo, tú tienes fumar, no fumar, con cáncer, sin cáncer. No es una variable que le continúa a otra. Por ejemplo, novio, no novio, casado, no casado. No, es una consecución, ¿verdad? Acá sería fumar, no fumar, con cáncer, sin cáncer. Entonces son muestras independientes. Muy bien, acá vamos a aplicar básicamente la prueba exacta de Fisher, que nos va a permitir una relación, ¿no? Con pocas puntuaciones de la tabla de 2x2, una tabla de contingencia de 2x2, donde podemos trabajar variables nominales y ordinales. Pero también podemos utilizar la prueba de chi cuadrado, cuando se trabaja, por ejemplo, variables nominales, en las cuales podemos tener, por ejemplo, un grupo 1, un grupo 2, y tenemos una categoría de 3 a más variables politómicas, pero nominales, sin la naturaleza de ordinal. O puede ser el nominal acá arriba y un ordinal acá, pero basta que haya una nominal para que se aplique el chi cuadrado. Y tenemos frecuencia de A, de B, de C, de D, de E y de F. Y se comparan para cada grupo la frecuencia de ACE contra la frecuencia del grupo 2 B de F.
y se establece si existe diferencia estadísticamente significativa entre el grupo 1 y el grupo 2. Y de acuerdo a eso, el chi cuadrado no va a funcionar. Pero también tenemos las pruebas de la mediana, las pruebas de dicotomizadas ordinales. Aquí básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar el punto medio, la escala intermedia. Por ejemplo, si tenemos una variable de naturaleza ordinal, encontramos el valor central. Por ejemplo, bueno, regular y malo. O bueno, muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo. Entonces, cogemos el regular. Y es nuestra mediana ordinal. Nuestra mediana ordinal. Porque en orden jerárquico está el medio. Pues si tenemos 4 categorías, va a ser muy complicado. Básicamente esto se aplica cuando hay categorías que son mediales o que tienen un valor central. Acá tenemos sobre la mediana combinada, bajo la mediana combinada. Grupo 1, grupo 2, frecuencia A, B, C y D. Y aquí tranquilamente, pues, estas dos muestras independientes va a utilizar una prueba que se llama la prueba Q de Cochrane. Entonces, cuando nosotros hablamos de la prueba de Q de Cochrane, ¿no? Nos va a permitir, pues, la relación de la extensión de McNemar con diseños secuenciales para nominales ordinales dicotomizadas, como lo hemos visto. Pero luego vamos a aplicarla con análisis de varianza de dos clasificaciones por rango de Flynn. Esto es un análisis intrasujeto no paramétrico. Y acá podemos ver la siguiente expresión, un poquito más avanzada, de la K muestras independientes. La prueba K es la prueba de Kolmogorov-Smirnov. ¿Ya? No le ponemos K, ¿no? O la alumna le ponen KS, ¿ya? Kolmogorov-Smirnov. Entonces, el chi cuadrado para K muestras, ¿no? Variable no nominal de precaución, ninguna es el día con cero, esto es muy importante, si tiene cero esto se arruina por completo. Acá tenemos grupo 1, 2 y 3, categoría 1, 2 y 3 con frecuencia A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿no? Tenemos acá tres categorías, y acá tenemos ya más muestras comparadas. Esto significa porque podemos tener una tabla de contingencia de 3 por 4, 4 por 6, 6 por 5, o 4 por 4, 6 por 8, ya se complican las cosas, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar las pruebas, por ejemplo, como les había explicado, ¿no? La Q de Cochrane. Muy bien. Y vamos ahora a ver cuando hay K muestras independientes. Cuando hay K muestras independientes, utilizamos el análisis de varianza por rangos de cruzar iguales. No existe entre sujetos no paramétricos. Y siempre son variables ordinarias. Muy bien. Ya que lo hemos visto así, ahora vamos a ampliar un poco el panorama para verlo de manera más esquemática, ¿no? Entonces, básicamente, vamos a ver qué decisiones estadísticas vamos a tomar. Si tenemos una población, dos poblaciones, suma de dos poblaciones. La estadística inferencial que vamos a utilizar cuando tenemos una población es el intervalo de confianza, más una prueba de hipótesis, para tener la media poblacional comparada con la media muestral. En todos los casos, con dos poblaciones, intervalo de confianza con prueba de hipótesis de la media poblacional y de la media muestral. De la media poblacional y de la media muestral. Pero ¿qué pasa cuando hay más de dos poblaciones? Esto cambia. Vamos a ver cómo cambia por completo. Miren acá. Tenemos pruebas estadísticas para validar una muestra y comparar un grupo frente a un estándar. Esta es la prueba de bondad de ajuste de Bonferroni, de la que le hablé hace un rato. Tenemos una sola muestra. Tenemos una variable cuantitativa y una cualitativa. Una variable cuantitativa es un número, por ejemplo, edad, peso. Una variable cualitativa es una palabra, por ejemplo, sexo, hombre y mujer. Por ejemplo, procedencia, costa, sierra, selva. O, por ejemplo, enfermo o no enfermo, con VIH, sin VIH. Cuando tenemos una sola variable cuantitativa, aplicamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov, la famosa K que les comenté. Y esta variable cuantitativa continua, aplicaremos la prueba de Student o la prueba normal de la Z. Para una variable cualitativa utilizaremos para dos categorías la prueba binomial y para tres categorías la prueba de chi cuadrado. Esto cuando tenemos una sola muestra, o sea, una sola variable, una sola muestra. Y vamos a aplicar esto respectivamente. Luego, cuando tenemos pruebas estadísticas para variables cualitativas o categóricas comparado en dos o más grupos. Aquí ya hay estadística inferencial, porque tenemos la comparación de dos o más grupos. Un grupo con la enfermedad, un grupo sin enfermedad, un grupo con la exposición, un grupo sin la exposición, un grupo con el experimento y otro grupo sin el experimento. Entonces, en ese sentido, pues vamos a tener, si la variable cualitativa
se trabaja en dos grupos. Vamos a ver si estos son independientes o pareados. Acuérdense que independientes que no hay una relación entre sí, y pareado es cuando hay una consecución antes-después, como les había explicado hace un momento. Entonces, independientes, si dos grupos son independientes, aplicamos la prueba de chi cuadrado. Si son pareados, aplicamos la prueba de chi cuadrado en más pi. Son tres a más grupos. Hay que ver si es independiente. O sea, por ejemplo, fumar y cáncer son independientes. Prueba de chi cuadrado. Y pareados la prueba de Q de Cochrane, que sería el antes y el después. ¿Qué pasa cuando hay pruebas estadísticas para variables cuantitativas de dos a más grupos? Miren acá. La prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov se va a aplicar para determinar si existe o no existe valores offside, outlier o far outlier, y cuántos están dentro del marco y el margen de la desviación estándar y de la varianza óptima, eliminando aquellos valores externos, aquellos valores que están fuera de lugar. Para eso aplicamos dos medidas muy interesantes. La prueba de Kolmogorov-Smirnov, y algunos podrán aplicar también el análisis de la mediana. En el análisis de la mediana se puede aplicar pruebas como muy visuales, como el box plot o Bose-Whisker plot, o también pueden aplicar un EDA, un análisis exploratorio de datos, exploratory data analysis a través de una recta resistente de Takey, para ver si existen valores fuera de lugar y poder hacer suavizamiento o simplemente eliminar esos valores fuera de lugar. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Una vez que pase la prueba de normalidad de Kolmogorov, tenemos los datos cuantitativos y vamos a ver si estos datos provienen de una curva normal o provienen de una curva. A ver, si los datos provienen de una curva normal, aquí un ratito, por favor. Vamos a reducir la visualización que está muy mal. Y acá también vamos a reducirlo. Siempre cuando uno lo exporta a otra plataforma pasa esto. Estaba en Windows, ahora pasa a Macintosh y se descuadra. Entonces, si los datos provienen de una curva normal, o sea, de una campana no Gauss equidistante con cola derecha e izquierda, tomamos estas decisiones. Y si no provienen de una curva normal, por ejemplo, es asimétrica a la cola derecha o a la cola izquierda, tomamos las decisiones de aquí abajo. En el primer caso, si es de curva normal, o sea, si es homogénea su población, se han tenido cuidado en su criterio de inclusión, exclusión y eliminación. Si no han permitido variables intervinientes o extrañas, tenemos, si tienes dos grupos o tres o más grupos. Si son datos cuantitativos comparados en dos grupos, y si son independientes entre sí, te estudian. Si son pareados, o sea, el antes y después, por ejemplo, tus ingresos y tus egresos, por ejemplo, o tus ingresos el año pasado y tus egresos después del COVID, o sea, consecutivas, pareadas, tenemos la prueba de estudio pareada, ¿no? Tres o más grupos. Si son independientes, análisis de varianza. Si son pareados, ANOVA para muestras pareadas. Pero ¿qué pasa si no provienen de una curva normal? Profesor, también se puede trabajar cuando los datos vengan de una curva no normal, o sea, que tengan desviación asimétrica izquierda o derecha. Por supuesto que sí se puede. Tu confiabilidad va a ser menor. Tu capacidad de generalización va a ser menor. Tu capacidad de inferencia va a ser menor. Tu nivel de error va a ser muy alto. Tus intervalos de confianza van a ser desastrosamente ampliados. Sin embargo, podemos rescatar algo de la investigación y poder tener pruebas de este tipo que van a ajustar mucho el resultado. Si son dos grupos, tenemos variables independientes, se aplicará la Udemann-Windley. ¿Ok? Si son datos pareados, ya saben que es antes y después, consecutivos, la prueba de Wilcox. Si tenemos tres o más grupos y si son variables independientes entre sí, o sea, la prueba de Krusal-Wallis, y si son pareados, la prueba de Friedman. Como vemos, se puede aplicar. Acá ya en resumen, fíjense, sumando todo lo que hemos visto. Si la variable es cuantitativa, dos grupos, y vemos si es independiente o están relacionadas. Son independientes, ya saben, ¿no? Son variables distintas. Si relacionadas, es un antes-después. Independientes con curva normal, sin curva normal. Con curva normal te estuden, sin curva normal o de Matt-Windley. Relacionadas con curva normal te estuden, sin curva normal, prueba de Wilcox. Donde es tres o más grupos. La prueba sería análisis de varianza, ¿no? Al ojo, como lo han visto. Son independientes, curva normal, análisis de varianza. Sin curva normal, o sea que es una curva simétrica, la prueba de Krusal-Wallis. Si están relacionadas, ¿no? Un antes y después, en tres secuencias de temporalidad, por ejemplo, con curva normal, ANOVA para muestras pareadas. Sin curva normal, la prueba de Friedman. Y aquí lo vemos en una expresión longitudinal, ¿no? Y en este sentido podemos decir lo siguiente. Si la variable cuantitativa tiene dos grupos
Y si las variables son independientes, tomamos la decisión con curva normal, sin curva normal. Con curva normal de Student, sin curva normal U de Manuel. ¿Qué pasa si son dos grupos y las variables se encuentran relacionadas? O sea, pre y post, antes y después. Con curva normal de Student, sin curva normal, prueba de Wisconsin. ¿Qué pasa si son tres o más grupos independientes? O sea, dos variables distintas, relacionadas, una misma variable antes y después. ¿No? Con curva normal, análisis de varianza, sin curva normal, cruza el Wallis, relacionadas con curva normal, análisis de varianza para muestras pareadas, y sin curva normal, la prueba de Freeman, ¿no? Como vemos, todo va a dar vuelta en estas pruebas estadísticas. Y esta es lo que le llamo yo el santo grial, ¿no? Esta es la plantilla que es no importante, es indispensable que todos la tengan. Como siempre le digo a los alumnos, captúrenla, tómenle foto, guárdenlo en el fondo de su celular, pongan en el fondo de la pantalla de su computadora. Si son gente dedicada a la ciencia y leen artículos científicos, esta es la que le va a dar el norte y la claridad de todo. Es el resumen de todo lo que hemos dicho, ¿no? Y más, porque la estadística es muy grande, muy larga, muy compleja. Hemos realizado las pruebitas básicas, lo más elemental, comentado, mencionado su utilidad, en qué caso se usa. Ni siquiera hemos calculado a mano una, ¿no? Un alumno me decía, profesor, y para trabajar todas las pruebas de estadística, ¿qué necesitas? Hacer la carrera de estadística, 5 años, ¿no? O sea, son bastantes. O sea, una maestría en estadística de 2 años, ¿no? Un doctorado en bioestadística de 3 años, ¿no? O sea, es grande todo esto. Solo estamos dando pinceladas concretas para que tomes la decisión correcta, estadísticamente hablando. Ahora, esa decisión correcta no se suele dar, porque la gente le tiene miedo a la estadística. ¿Y yo por qué les hablo de regla de decisiones y no calculo a mano? Por una cosa muy simple. El SPSS, el STAT, el Minitab, cualquiera de los programas estadísticos lo calcula con un clic, pero tienes que saber tú aquí qué tipo de variables, cualitativa o cuantitativa, nominal o ordinal, ¿es pareado o es independiente? O sea, esto tiene que estar clarísimo acá. Si está clarísimo acá, vas a darle el clic correcto cuando tengas la base de datos correcta ante las pruebas correctas. Si no, no le vas a poder dar las ediciones adecuadas. Y acá tenemos, mira, la variable de entrada, el input, la variable de resultado, el load count. ¿Ok? Este es, por lo tanto, el, la exposición, ¿sí? O la intervención, ¿no? La variable independiente y la variable dependiente, el outcome, ¿no? O la variable dependiente. Variable independiente, variable dependiente, ¿ya? Entonces, pasámoslo del término de investigación clínica, que es el pico y pico, al término metodológico. Las variables se clasifican de la siguiente forma, ¿no? Del punto de vista metodológico, variable independiente, variable dependiente. No existe variable interviniente. Sacarlo de su vocabulario, de su mente y de la faz de la Tierra. Del punto de vista estadístico, las variables se llaman cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas nominales y ordinales y las cuantitativas discretas y continuas. Repito, las variables cuantitativas se descomponen en discretas y continuas, y las cualitativas en nominales y ordinales. Las cualitativas nominales, sin jerarquía, sino las variables ordinales, cualitativas, dolor, leve, moderado, severo. Cuantitativas, las variables discretas, números enteros, número de hijos, por ejemplo. Yo tengo 3 hijos y un bebito, por ejemplo. Ya, tengo 3 hijos y medio, porque el bebito cuenta por medio. No, son 4 hijos, ¿no? Entonces, no, son 4, son números enteros. Y decimales, yo peso 90 kilos con 400 gramos, con 16 miligramos, y así puedo seguir descomponiendo, ¿no? Es una variable cuantitativa continua. Entonces, para estas situaciones aplicamos esta regla de decisiones. Variable de entrada, variable de resultado. Variable de entrada, nominal, ¿no? No, nominal con nominal. Si la variable independiente es nominal con la variable dependiente nominal, chi cuadrado o TC exacto de Fisher. Si la variable independiente es nominal y la variable dependiente categórica, o sea, cualitativa de más de 2 categorías, sigue el chi cuadrado. Si la variable independiente es nominal con una variable dependiente ordinal, la prueba chi cuadrado tendencia de Matt-Windley. Si la variable independiente es nominal y la dependiente cuantitativa discreta, Matt-Windley. Si la variable independiente es nominal con cuantitativa no normal, Matt-Windley o log-rank. Si la variable independiente es nominal y la dependiente cuantitativa normal, prueba T-Student comparando en 2 grupos.
Pero ¿qué pasa si es una categórica? Cuando hablamos de nominal, vamos a utilizar para estos términos dos categorías, sí, no, ¿ya? Solamente para estos términos especificatorios. Y si es esa misma variable nominal de 3 a más categorías, vamos a hablar categórica de mayor a dos categorías. Si tiene jerarquía, le vamos a llamar ordinal. Para ordenarnos en el concepto que... Este es una tabla muy valiosa del señor Dawson y el médico Trapp, dos de la Universidad de Texas y Arkansas, que hicieron un libro maravilloso que se llama Bioestadística Médica, que solo se publicó hasta el año 1994 y solo existe en versión impresa. Pero es la Biblia del razonamiento estadístico y de la decisión, porque amarra, el único libro que amarra los diseños de investigación con la muestra y la estadística. El único de todos los que yo puedo conocer. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una variable categórica de 3 a más categorías, ¿no? Con nominal chi cuadrado. La categoría con categórica chi cuadrado. Categoría con ordinal cruzar Wallis. Categoría con cuantitativa cruzar Wallis. Y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa con categórica de más de dos categorías? Con cuantitativa normal, análisis de varianza. ¿Qué pasa si yo tengo cuantitativa normal con cuantitativa normal? Ahí, un ratito. Cuantitativa normal con cuantitativa normal, ¿no? La regresión lineal o la correlación de Pearson. ¿Qué pasa si yo tengo una cuantitativa no normal con una cuantitativa no normal, independiente y dependiente? Tenemos un ploteo de datos de Pearson y rango de Spearman. ¿Qué pasa si tengo una cualitativa ordinal con una cualitativa ordinal? R de Spearman, Rho de Spearman o rango de Spearman. Profe, hay otras. ¿En qué software están? Pero es Rho de Spearman, ¿no? Si tengo una cualitativa ordinal categórica con una cuantitativa discreta, también podemos utilizar rango de Spearman. Una cualitativa ordinal con una cuantitativa no normal, también rango de Spearman. Pero una cualitativa ordinal con una cuantitativa normal, rango de Spearman, o también podemos aplicar regresión lineal, siempre y cuando hay una observación acá. Esta variable ordinal sea equidistante y de más de 5 categorías. Hay que tener mucho cuidado. Y así podemos aplicar pues esta tabla para todo lo que corresponde. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Hacer con todo el material que encontremos en artículos científicos. Hay que ver cómo evaluar las pruebas, ¿no? Entonces, vamos a evaluar ahorita, ¿no? En ProQuest o que diga en PubMed y en Lilacs algunos artículos del año 2021 para pues ver cómo vamos a decidir, ahora que ya saben ustedes todo sobre la estadística, ¿no? Bueno, esbozos de esto. Vamos a ver ahora cómo sería aplicado esto, pues, a eh, algún artículo encontrado. Vamos entonces a compartir pantalla otra vez. ¿No? Voy a entrar acá. Vamos a darle un más. Y vamos a buscar desde cero. A ver, vamos a entrar a PubMed. Y como saben ustedes, PubMed es la base más grande del mundo hasta el momento, o de búsqueda avanzada. Ya saben ustedes por los cursos que han tenido, sobre todo el primer día, que se usan operadores booleanos, and, or, y not, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, aquí, por ejemplo, diabetes. Diabetes. Y vamos a agregarle and COVID. Ok, y ahí tenemos diabetes and COVID-19, una búsqueda simple. Obviamente voy a reducirla a solo el año 2019 y 2022, porque no me importa el MERS ni el SARS, me importa el COVID. A ver, COVID and diabetes. A bidirectional relationship, ¿no? Entonces, vamos a abrir este artículo.
y vamos a visualizar si es que cumple con la calidad estadística que amerita. Bueno, y tenemos algunas figuras, vamos a abrir artículos y más ni más, EMC, que es el mismo sistema de abrir el artículo a través de PubMed, ¿no? Y vamos a las tablas estadísticas, lo que nos importa a nosotros. Bueno, nos habla de la parte fisiológica, cómo se adquiere el COVID, qué pasa con el riesgo del paciente diabético, las medidas, ¿no? El manejo. Wow, no nos dijo nada. COVID-19 y diabetes mellitus, es una relación bidireccional. Aquí no está aplicando ninguna prueba estadística que me esté estableciendo esa relación bidireccional. Solo me está explicando la fundamentación fisiológica. Por lo tanto, el título no sirve. No es realmente lo que nos están mostrando. Está, a ver, diabetes mellitus asociada con la mortalidad y severidad del COVID-19. Parece ser que han aplicado rango de Spearman. Parece ser, o por lo menos chi cuadrado. Entonces vamos a ver aquí, diabetes mellitus asociada con la mortalidad y la severidad. O regresión de Cox, Kaplan-Meier. Ya, bien. Ampliemos aquí. Muy bien, acá he utilizado la identificación de artículos. Es una revisión sistemática. Screening, elegibilidad, inclusiones. Ya, muy bien. A ver, quiero ver las pruebas. Muy bien, los artículos, su identificación, su procedencia. Aquí está. El trabajo de Wang. Encontré una media de edad de 55 años, división estándar 19 años, muerte 75, hombre 54%, pacientes con diagnóstico, de criterio y muerte, ¿no? Muerte, error refractario, criterio, muerte, pacientes con diabetes, ¿qué porcentaje? 16, 18, 19%. Muy bien, acá tenemos una tabla de mortalidad, una long rank, interesante, pero solo lo ha clasificado. Han hecho un sistema de clasificación, no ha hecho nada más. Acá hay otro. Este es un gráfico de distribuciones espaciales. Y se acabó, me engañó. No está midiendo la asociación. No aplicó la prueba estadística que yo esperaba. Asociada con la mortalidad, yo esperé rango de Spearman. Yo esperé recta revisión de mínimos cuadrados, regresión lineal. A ver, factores de riesgo, chi cuadrado, odds ratio, riesgo relativo, obesidad y diabetes como factores de riesgo de coronavirus severo. A ver, va a aplicar odds ratio, riesgo relativo, riesgo atribuible, va a aplicar intervalo de confianza, va a aplicar todo lo que ustedes han aprendido maravillosamente en este tiempo. Vamos a ver si es cierto. ¿Tenemos? No tenemos, creo que no se abre. A ver, acá está el artículo. Sí están viendo, ¿no? Vamos a los resultados, que es lo que me interesa a mí ver. A mí me mandan artículos de diferentes revistas para yo poder hacer la apreciación, dar la recomendación si va a continuar o no va a continuar, o se le aprueba o no se le aprueba, o se hace correcciones. De varias revistas, partil 1 y partil 2. Acá está. Impacto de la obesidad COVID. El COVID ha logrado tener problemas serios de mortalidad. No hay pruebas, no hay estadística, nada. Sigue sin haber nada. Sigue sin haber nada. Sigue sin haber nada. Interesante. Otro que me mintió. ¿Se dan cuenta?
Entonces, no estamos viendo realmente trabajos que lo que dicen en el título esté demostrado estadísticamente en sus resultados. A ver, voy a filtrar entonces. Quiero free full text. Sí, está bien. Puro free full text. Pero además quiero, a ver, metaanálisis no quiero. Quiero investigaciones controladas, clinical trials. Y quiero, además, estudios randomizados y controlados. No quiero artículos de revisión. Ya estoy lleno de artículos de revisión. Que todo el mundo investigue y que nosotros miremos y ordenemos las cosas. O sea, investiguemos, chicos. Investiguemos. A ver, fluorexitina versus placebo en la deterioración, en el deterioro de los pacientes con sintomatología de COVID-19. Un estudio clínico randomizado. A ver, vamos a ver acá. Entramos a PMC. Tengo esperanza de que este artículo sí sea un estudio que aplique pruebas estadísticas. Intervención, parece ser, muy bien. Análisis estadístico, ¿no? Bueno, randomización de grupos, o sea, el 80% de poder. Ajá, un grupo control con el 80%. O sea, quiere decir que el grupo de confianza se trabajó al 95% de confianza y el grupo de control tiene un 80% de poder. ¿Esto se me pasó? Acá está. 80% de poder. Un nivel de confianza 0,5 quiere decir 95% de control, ¿no? Un ratio de 20%, perfecto, una reducción del riesgo de 75. Ok, vamos a ver los resultados. Por fin algo que, sí, que vale la pena leer. Aquí tiene fluorexitina, ¿no? Muy bien. Entonces acá tenemos el rango de 20 a 75, ya, perfecto. Y de 21 a 69, la media. De la edad, tenemos las características de inclusión, exclusión, eliminación, diabetes, la duración del COVID. Ya, perfecto. Efecto de la fluorexitina versus placebo. Ahí está la prueba. La fluorexitina. Ok. 80 pacientes. Resultado 0. Placebo. Resultado 8.3%. ¿Sobre qué? Primaria, secundaria y no especificado resultado. Una significancia 0.009. No hay deterioro con fluorexitina. 0 casos. La crisis secundaria, hasta la mortalidad, con clínica, el estado clínico, con 7 puntos de la escala. Supongo que está aplicando la escala de Apache 1 o Apache 2, o quizá está aplicando el SAPS, ¿no? Para ver la probabilidad de muerte en UCI. Entonces acá tenemos con fluorexitina 80, 100%. Y con placebo 66, 91.7. Dice que hay diferencia altamente significativa, ¿no? Con, bueno, acá son los valores fuera de cero. Y acá tenemos una reducción de la respiración, de la saturación de oxígeno por debajo del 92%. Con fluorexitina, 0 casos. Con placebo, 2 casos. Muy bien, se ve interesante. Acá se está aplicando una diferencia estadística y está aplicando el valor de P de la significancia. Está comparando proporciones. Por lo tanto, yo sospecho que está aplicando la prueba X cuadrado, que lo debe estar explicando acá arriba, ¿no? Si yo voy acá a la explicación, ¿no? Me va a decir él que está aplicando la prueba X cuadrado. Acá tenemos intervalo de confianza de 1.8 y 6.4, ¿no? Tenemos una diferencia absoluta de 8.7%. Tenemos un log rank. ¿Ves? Aplicó la prueba de log rank. El chi cuadrado de 6,8 y un p de 0,09. Está aplicando correctamente la prueba porque está aplicando diferencia de proporciones entre los grupos. Por fin encontramos una prueba que dice lo que dice su título. Y está aplicando una prueba estadística de chi cuadrado. Y obviamente, para secuencialidad con respecto al tiempo, ¿no? Las tablas de mortalidad de Kaplan-Meier a través de cómo mueren con placebo y cómo mueren con fluorexitina. Quiere decir que la
Sorry, la fluvoxamina. Fluvoxamina, no una fluoxamina. Fluvoxamina. La fluvoxamina, ¿no? La fluvoxamina. Entonces, a medida que avanza el tiempo, con el placebo mueren más y la fluvoxamina parece ser una alternativa interesante para prevenir el deterioro en cuidados intensivos en los pacientes con COVID severo. Muy bien, efectos adversos. Vamos a ver efectos adversos, ¿no? La neumonía, con fluoxetina, 3.8%, con placebo, 8.3%, ¿no? Y una reducción de la capacidad respiratoria, 2.5 con fluoxetina y 5.6 con placebo. Al parecer acá no hay diferencias significativas. Vamos a ver, ¿ya? Al parecer no hay diferencias significativas. Por eso no le he aplicado la prueba estadística. No vemos que hay una diferencia estadísticamente significativa, porque está comparando síntomas por síntomas. Además, con tanta cantidad de síntomas, yo aplicaría por cada uno, ¿no? Una comparación. Y no ha aplicado ningún dato, solo ha hecho una descripción ordenada. Si aplicar una prueba estadística no le conviene, ¿no? Porque 8.3 contra 3.8 son 5% de diferencia. 5.6 contra 2.5, 3% de diferencia. Hay diferencia numérica, pero estadística no voy a encontrar. Entonces, ¿qué hace? No le conviene. Y no aplica la prueba de X cuadrado. Yo le aplicaría y diría que no hay diferencia significativa, que los efectos adversos con la fluoxetina son los mismos que con el placebo. Al contrario, eso te conviene, ¿no? Porque si el placebo, o sea, nada, te da los mismos efectos colaterales que la fluoxetina, no tener diferencia significativa es lo que se quiere, es lo adecuado. Y un trabajo bonito, interesante, bien armado, bien hecho, bien estructurado. Aquí lo que me está mostrando en el criterio de inclusión, exclusión, eliminación es que las variables intervinientes, ¿no? Por ejemplo, hombres 56 y en el placebo 53, no hay diferencia significativa. ¿No? En contra las mujeres, que diga, hombres 24 contra 19, muy parecidas las cifras. 18 contra 20, raza negra, raza blanca, 56 contra 50. O sea, esto hace para demostrar que hay una homogeneidad y no existe diferencia significativa entre los criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Quiere decir que las muestras son homogéneas. Incluso mira, el colesterol alto, 7 casos contra 7 casos. El hipotiroidismo 6,6. Ha tratado en la perfección casi de controlar todos los criterios de inclusión, exclusión y eliminación para tener una muestra totalmente homogénea y las características de resultados sean totalmente diferenciables y por lo tanto los resultados sean válidos para poder establecer la predicción, ¿no? Muy bien, así como han visto este trabajito muy interesante, podemos ver, por ejemplo, riesgo, factor de riesgo COVID-19 en personas con diabetes, un estudio de cohort en Escocia. Muy bien, parece un trabajo interesante y con este terminaríamos factores de riesgo, ¿no? Vamos a la parte estadística, lo que me interesa, que es lo que estamos viendo aquí. Tabla 1. Muy bien, aquí en la tabla vamos a ver pacientes con salud fatal o crítica, ¿no? Y los grupos etarios. Esto su finalidad, supongo, es para ver su incidencia acumulativa para determinar los criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Hombres, mujeres, sexo y su distribución con respecto a la fatalidad. Muy bien. Lo que me interesa es el estudio. ¿Está? Acá tenemos el nivel de riesgo, cómo avanza a través de los meses. El odds rate. Ajá, acá está. Odds rate. Eso es lo que me importa. Cuando no tiene factores fatales o críticos de la salud, ¿no? Con tratamiento, cuando tiene su situación de salud crítica y total de la población diabética, ¿no? Entonces acá es un tratamiento único. Entonces acá tenemos características de la gente con diabetes en Escocia que murieron, ¿no? Y tuvieron factor crítico de tratamiento único. Bueno, acá tenemos la deprivación index, la diabetes, duración en años, la edad en años, la etnicidad, la comorbilidad. A ver, ¿cuál es el factor de riesgo de esto? Porque son casos y controles. Casos y controles es que yo tengo los enfermos con enfermos. Acá los pacientes fatales con grave enfermedad y acá los pacientes sin grave enfermedad. Con enfermedad grave de COVID que se van a morir o se están muriendo o ya se murieron y acá los que están saliendo suave, bien del problema. Con respecto a la edad,
66, ¿no? Los rangos de edad 56.7 a 75.8, mientras que los que fallecieron 71.4 a 85.7, ¿no? Con respecto a factor de edad. Con respecto a diabetes, la duración de la diabetes, ¿no? Acá aplicó, supongo yo, porque son variables numéricas, una T de student, ¿no? 10.5 años y acá 13.5 años de promedio. Quiere decir que los que tuvieron fatal condición son los que tuvieron más años de diabetes que los que no. Debe haber aplicado una T de student. Con respecto a ver, con respecto a nivel de quintiles, ¿no? Eh, mayor deprivación y menor deprivación no conocida, ¿no? También he hecho un análisis y acá se compara 77.188 versus 322. Esto con respecto al porcentaje de la población. A ver, 23% versus 29%. No hay diferencia significativa por quintiles o cuartiles socioeconómicos, ¿no? Etnicidad, raza blanca. Acá los fatales, acuérdense. 80.4% muertos por raza blanca y 74.5% en los no fatales. Sudasiáticos, tampoco hay diferencias con respecto a raza. Comorbilidades. Cetoacidosis, ¿no? Ninguna diferencia significativa. Hipoglicemia, nada que ver. Con respecto al número de otras admisiones en hospitales en los últimos 5 años, ninguna diferencia significativa, 2 contra 11. Irrisorio, ¿no? Neurológicas, ajá, los que tuvieron problemas neurológicos y demencia, 21.4% de movilidad versus 4%, o sea, murieron fatales, tuvieron fatales versus los que no fatales, 4.7%, ¿no? Con respecto a enfermedad hepática, ninguna diferencia. Otra condición de minusvalía, 82% contra 52%, lo malo que no dice cuál es, ¿no? A ver, glucosa tampoco, insulina menos, con respecto a hemoglobina menos, nada que ver, nada que ver, hemoglobina total tampoco. A ver, aquí parece, filtración glomerular. Los fatales, 64% de problemas de filtración glomerular y los que sobrevivieron, 83%, o sea, están más graves los que sobrevivieron. ¿No? A ver, otro factor de riesgo, déjenme ver bien. Estos que no tienen fatal, estos sí son fatales. Porque pareciera al revés en algunos momentos. Problema de albuminuria, tabaco. A 15% de graves los que no están graves y 10% de los graves. ¿No? El tabaco no tiene nada que ver. Exfumadores, sí. 62.8% llegaron a ser graves y 48.2% no tuvieron condiciones graves. Exposición a las drogas. Bueno, este señor no ha encontrado casi factores de riesgo. Interesante con respecto a las comorbilidades. Rompe un mito. Rompe un mito maravilloso. No es cierto que las comorbilidades en general están relacionadas a el caso grave, salvo acá. Cualquier enfermedad cardíaca, 64% una condición grave del COVID y 31% una condición leve. Asma, 46.6%, no mucho, contra 33% condición leve, ¿no? Salvo esa, son muy pocas diferencias significativas, muy pocas diferencias que he encontrado con respecto a las situaciones de comparación. Acá analizado con intervalo intercuartílico, análisis de la mediana, ¿no? Los últimos 3 años. Bueno, y acá pues aplico una regresión logística para ver el control y la influencia de las variables, pero no me baso yo en la superior. Vamos a ver aquí cuál es la significancia. Bueno, en una relación logística, todo va a tener significancia. Eso no es predictor para mí. Estoy viendo yo las diferencias en un potencial chi cuadrado acá, ¿no? No, no me muestra una diferencia significativa. Y no le he aplicado el chi cuadrado. Acá sí le aplico el chi cuadrado cuando estamos hablando de regresión logística, pero no necesita aplicar regresión logística cuando es la prueba adecuada. Mato el trabajo en uno. Destruye el trabajo en uno. ¿No? Características de la salud, unidades en la proceso entonces continúan con regresión logística porque sí les dan significancia, ¿no? Pero fíjense los rates, ¿de qué vale esta significación? Si tiene un rate de 1.044.
Eso no tiene ningún sentido, ninguna lógica, para nada, ¿no? 0.6, 0.1, factor protector. Más pobre eres, mayor factor de protección. Tampoco tiene lógica. Bien, está tan bonito su trabajo aquí con esta primera tabla que tranquilamente hubiera puesto que no existe diferencia significativa entre cada uno de los factores de riesgo, encontrando aplicado el chico dorado oportuno, pero la mata aplicando una prueba que no corresponde, que es la regresión logística. ¿Qué es la regresión logística? Es una prueba que se aplica para variables cuantitativas independientes con una cualitativa dependiente. Por ejemplo, tus ingresos económicos y mueres si no mueres de COVID. Tu capacidad glomerular y mueres si no mueres de COVID. Tu valor de hemoglobina y mueres si no mueres de COVID. Y así, de cada 10 trabajos que yo reviso, aproximadamente 7, 8 están mal, desde el punto de vista estadístico. Solo hay 2 o 3 que están correctamente bien planteados. Y para eso sirve la estadística, señores, para hacer una evaluación crítica oportuna